Y el caso Cassés Vallarta, Humberto Padgett, buenos días. Hola Ciro, hola Manuel. Bueno, sobre el que se pronunció el presidente la semana pasada pidiendo que se viera una serie que ha estrenado Netflix en que se expone la perspectiva de Vallarta y de Florán desde su supuesta inocencia. Recordemos que Florán Cassé no fue liberada y los jueces hayan dicho, señor, usted es una persona inocente. Lo que los jueces dijeron es de que el expediente está tan mal hecho que no podemos saber la verdad. La verdad, pues a final de cuentas es algo que más allá de las interpretaciones que todo mundo queramos hacer, pues la verdad es algo que saben los victimarios y las víctimas. Pues no hay más. Eso fue a principios del 2013, hace 9 años, y por eso ante esa resolución algunos dijimos que seguiríamos llamando secuestrador a Florán Cassés. ¿Sí? Y se nos vino encima el mundo. Creo que hasta tú nos golpeabas en redes sociales y los especialistas, los analistas del derecho decían que qué tonterías, decía uno. Pues no, si no quedó exonerada. Entonces, y en el estudio que nosotros pudimos hacer, el seguimiento del caso, le dábamos peso a las víctimas, pues entonces la podíamos seguir llamando como lo hago a la fecha, no por decir que tenía la razón, sino porque no he encontrado evidencia en contra. Yo la sigo llamando secuestradora. No, bueno, yo no fui de esas personas. O sea, seguramente sí fui crítico de otras cosas que hiciste, pero de lo de Florán, lo que pasa es que yo conocí a Florán Cassé. Si quieres cuento la anécdota de lo que pasó. Venga, y luego vamos a la información de hoy, que es muy buena la que traes ahí. En el 2010 y 2011 el gobierno de Francia y el abogado que tenía Florán, y aparece reiteradamente en el documental, salieron a buscar medios para que nos acercáramos. Sí, el licenciado Acosta, a quien yo le tomé la llamada, y en ese tiempo trabajando para una revista que ahora solo existe en digital, MX, yo había conseguido el expediente y fui uno de los primeros que lo publicamos, con la necesaria situación de decir lo que se ve en el expediente, y todavía no se creaban una serie de absurdos como todo el rollo de los zodiacos, o al menos cómo se estableció la existencia de esa banda de secuestradores. Yo había trabajado con secuestro, tengo un libro sobre el asunto, entonces no permitía decir, a ver, no se puede. Es de esos casos en que la mala actuación del Ministerio Público, su corrupción, ya sea por ineficacia o ya sea porque se le da el dinero, falta ver qué ocurre con el caso Los Petricholet, porque se presumen sentencias de 300 años que luego se caen porque el Ministerio Público es algo que en verdad está plagado de personas con una capacidad muy limitada. Es terrible lo que las personas pueden hacer de las vidas de las otras personas, teniéndolas en la mano, con una responsabilidad así y una capacidad tan disminuida. Yo lo sufro. El asunto es de que conocí a Florán Cassé y fui a Tepepan. El documental no dice que Florán tenía una vida de privilegio ahí. Sí dice que fue llevada de Santa Marta a Tepepan porque una presidiaria que le dicen la Tony, María Antonieta Rodríguez, es quien paga su traslado. O sea, se está en reconocimiento de que hubo un soborno que benefició a Florán Cassé, y ahí vivía con 2 valets. Tenía una rea que servía el café y el otro que iba por todo lo que demás necesitaba. Pero no se enteraba de nada de lo que pasaba ahí. No, a ver, el día que yo fui le estaba visitando un periodista, no voy a decir nombre ni medio porque no se trata de quemar gente. Esta persona me dijo de inmediato, no te preocupes, yo no vengo a entrevistarla, yo vengo a visitarla. Y como él iba el hoy diputado Fernández Noroña, e iban un montón de gentes, y cuando yo vi cómo se acercó el jefe de seguridad de la prisión y cómo se acercó a mí, yo me di cuenta que era una manipuladora y que había un montón de hombres flotando a su alrededor con los ojos en blanco y babeando porque no podían lidiar con la capacidad de seducción de esta mujer. Yo había leído bastante del asunto de los secuestradores
secuestradores. Yo le pregunté a gente que la había tratado en la cárcel, que creo que es algo que no se cuidan en hacer en el documental. Yo hablé gente que trató a los Vallarta en Iztapalapa. Pues conozco hasta gente que fueron sus vecinos durante varios años. Y yo, después de que salí de Tepepan, salí seguro de que no había manera de darla por inocente así nada más. Fumaba unos Marlboro empacados en Francia, tenía bebidas de todo tipo y cambiaba la pose de ser una mujer beligerante en la lucha por su inocencia de un instante al otro. Cambiaba el tono de desplomarse y para que la vieras en el tiro y en una cárcel terrible, que la cárcel es muy cabrona, pero la verdad es de que ella no vivía la cárcel de fierros oxidados. La serie se toma el privilegio de cuestionar el montaje. ¿De 12 personas en una celda? No, de 60 personas en una celda. A ver, la gente paga o pagaba en el hacinamiento anterior por dormir como gárgola. ¿Sabes qué es dormir como gárgola? Dormir en cuclillas sobre el excusado y adquieres la posición de gárgola colgada en Notre Dame en Francia. Ella no dormía así. A ver, se le cuidaba por la razón institucional necesaria de que no podía ocurrirle nada y ella es una persona vulnerable por origen, pero no era la mazmorra oxidada y putrefacta que se quiere decir que era. Así que yo eso sí no lo cuestioné. Lo que yo cuestioné desde el inicio era la necesidad de ver a las víctimas, porque también cuando hablas con las víctimas, y sé que puede ser muy subjetivo, como en su derecho están a hacerlos quienes la defiendan, pues... No había víctimas, Humberto. O sea... No había víctimas, las inventaron, las sembraron. Es que no había secuestros en México, no había problema en México. Todo fue un montaje de García Luna. Es increíble esa versión. Pero bueno, tú hablaste y tenemos que hacer una pausa y ahora nos lees lo que escribió. Le pediste una entrevista a una de las víctimas, a Cristian. Da sus razones de por qué no... te puede dar la entrevista, pero sí te dio un párrafo de respuesta. Me dio 2 párrafos. 2 párrafos que los vamos a leer ahora que regresemos de la pausa. No había víctimas, pues no has visto la serie, no has leído los textos. Pues... fueron sembradas, todas sus versiones son contradictorias, se contradicen. Lo que dijeron en una declaración con la que dijeron un año después. En una dicen que sí vieron al secuestrador y en otra que no. Increíble, no había víctimas. El país donde se hace toda una campaña política y se llega a la presidencia con el discurso en contra de la guerra de Calderón, y luego cuando llegan al poder militarizan toda la seguridad pública, se vuelven no más que Calderón. Peor que Calderón. Bueno, vamos a pausa, 9:20, volvemos. 9:25, ¿en qué nos quedamos, Humberto? Vamos a regresar entonces a que una de las víctimas que no está considerada en el documental, excepto para dudar de su existencia misma, como una persona secuestrada, dice: los comentarios del presidente. Habla Cristian, un muchacho que tenía 10 años en el momento en que está secuestrado, en el momento del lamentable montaje. Se le ve con un pijama, está con su madre Cristina. Ambos dejaron México y han buscado hacer distancia. ¿Por qué? Pues como nos dijo en una conversación anterior, estas personas son peligrosas y nosotros no pedimos el montaje. O sea, nosotros nos alcanza, todo el asunto nos revuelca y hemos debido huir de nuestro país. Entonces yo en una serie de intercambios de WhatsApp el fin de semana, le ofrezco que si quiere él escribir algo y esto es lo que ha puesto. Los comentarios del presidente son algo que, evidentemente, hablando como víctima, se me hacen estúpidos y absurdos. ¿Así dice? Los comentarios del presidente son algo que, evidentemente, hablando como víctima, se me hacen estúpidos y absurdos. El incitar a la gente, a los ciudadanos, a ver esa basura de mentiras y teatros, el cual, independientemente del show mediático que se ha creado, mi historia es real. A mí y a mi madre no secuestraron. Injustamente, para fines políticos a favor del actual presidente, mi madre y yo solo somos un daño colateral.
Por otro lado, tengo temor a dar una entrevista debido a que el señor Israel Vallarta Cisneros pertenece a una banda, lo pone con mayúsculas, de secuestradores. El señor Israel Vallarta Cisneros es acusado y está escrito en declaraciones y en expedientes que se le relaciona por lo menos con otros 10 secuestros. Y es por eso que me rehúso, por temor a mi vida, a dar una entrevista. Bueno. Eso lo escribe una persona que lo vio. O sea, no es de que se ponga, a ver, pero las personas que entraron en el operativo, ¿les abrieron la puerta o la tumbaron? ¿Las cosas estaban acomodadas o no estaban acomodadas? A ver, pero el Ministerio Público te estaba dirigiendo la declaración para que casara con el estricto sentido garantista de un juez, además en el sistema penal anterior en el que se debía de redactar como Ministerio Público, es decir, de la manera más fea posible y que adecuando tu discurso al del ministro. O sea, no, estamos hablando de una persona. A ver, yo los vi, a mí me daban o no me daban de comer, a mí me decían que me iban a matar o no me iban a matar, a mi mamá le decían o no le decían que la iban a violar, a los dos nos decían que nos iban a sacar o no nos iban a sacar, nos pasaban mensaje de que mi papá era un miserable que no quería pagar los secuestros. A mí me decían eso teniendo yo 10 años, o se lo dijeron al señor Jorge Volpi, o se lo dijeron al señor Humberto Padgett, o se lo dijeron ¿a quién? Al señor Pablo Reina, al señor Loret de Mola. Ni madres, eso nos lo dijeron a nosotros. Quienes temblábamos de miedo debajo de las sábanas éramos nosotros. Quienes estaban haciendo el desmadre de que nos regresaban, nos metían, llevaban, metían gente, acomodaban armas, no éramos nosotros. O sea, a mí me parece que ignorar en un país que produce en un periodo de gobierno que se decía del de la pacificación, 115,000 muertos, 120,000 muertos, los que sean. 100,000 desaparecidos, más las personas que están adictas, aunque se les niegue que existan, fumando cristal en Celaya, en Fresnillo, en Tijuana, más las personas que están en tránsito porque no pueden vivir en Venezuela, en Cuba, en Guatemala, que no quieren vivir en México y que van a morirse en un pinche desierto por allá. O sea, estamos hablando de que esa gente también tiene voz y que si en aquel momento, lo dice con claridad Cristian, si en aquel momento se crea un montaje mediático, se reúnen personas para que hablen en función de un interés político presidencial, en ese caso de Calderón que necesitaba decir... No, era sí, Fox. Era Fox, pero luego el asunto de mantener la presa y de aceptar las versiones fue Calderón, y yo repito, ahí Calderón pudo deshacerse de García Luna y no estaría convertido ahorita en el hacha que quiere Andrés Manuel para decapitarlo finalmente, que lo juzguen y lo encuentren culpable. Bueno. Ahí está la voz, la opinión de una víctima, de esas víctimas que hoy se pone en duda su existencia. Nos escribe el abogado Javier Cuello Trejo, gracias Javier, dice, de verdad es una desgracia que en este país las víctimas se olvidan, cuando en el caso de Florence Cassés fueron identificadas por sus secuestrados y por una posición del gobierno francés cuando existían y existen suficientes elementos para condenar, dice el abogado Javier Cuello, por una estupidez de filmar la operación. Se politizó la detención y me pregunto, ¿y las víctimas? ¿Qué pasa con ellas? No puede ser que se viole la ley. Es el mismo caso del hijo de la señora Wallace, pues sí. Pero ahora, bueno, desde hace muchos años, la versión oficial, porque hoy es la versión oficial, es, no, pues esas víctimas son muy dudosas, son contradictorias. En una de esas ni existieron las víctimas. Todo fue un montaje que el momento de la captura, sí, pero también fue un montaje el suplicio de estas personas. Así hayan sido 12, así haya sido una persona. Se les arranca y se les rearranca el derecho a la justicia. El presidente no está saliendo a decir, señora Cristian, señora Cristina, señor Cristian, en efecto, ustedes fueron secuestrados, esto es lo que ocurrió. Señora Wallace, le mataron a su hijo.
Señor Fernando Martí le mataron a su hijo. Alejandro Martí. Señor Javier Sicilia le mataron a su hijo. No, todos son conservadores, enemigos, están haciendo lo mismo. Sí. Están utilizando un caso sin importar la existencia de este dolor que es real. Es que no existen las víctimas son un invento. Estas víctimas lo son de Fox y de Calderón. Sí. Y también son de Andrés Manuel ya, pues porque se les está negando el acceso a la justicia de manera tajante, por decreto. Gracias, Humberto.